Hoy, más de 20 años después, vives aquí en Silicon Valley. Yo vivía en una zona en realidad súper rural. Veía por la ventana, había vacas, había caballos, había pobreza. Cuando empecé a tener acceso a cosas como el internet, me cambiaron la vida. José Muñiz, cofundador y CTO de Ansen, la startup que está reinventando los seguros empresariales con inteligencia artificial. graduado del MIT, trabajó en Oracle y fue líder técnico en varias startups que alcanzaron el estatus de unicornio en Silicon Valley. Hoy, Ansen ha levantado más de $10 millones en una ronda liderada por Andreessen Horowitz, Uno de los fondos más prestigiosos del mundo. ¿Qué preguntas te hacen los inversionistas acerca de inteligencia artificial? Realmente un inversionista quiere saber cuál es la verdadera diferenciación. ¿Por qué es que tu empresa tiene sentido y no se la va a comer GPT-7 o 8? Quizás algo contracorriente para Silicon Valley es que la IA nunca va a reemplazar a los humanos en los seguros. Es curioso porque estamos en una ciudad donde uno ve publicidad que dice, ¿no? Contrata IA, no contrates humanos. En círculos de Silicon Valley se habla de esta superinteligencia que va a ser más inteligente, más barata, más creativa, más humana que cualquier humano y viene en 2 años. Bueno, yo no coincido con este timeline diciendo que nadie realmente sabe qué va a pasar en 10 años. Igual y una dimensión diferente es el compromiso que siento con las personas que han decidido unirse a la empresa, porque creen en un equipo, creen en una visión, pone muchas cosas de su parte. Es lo que me impulsa todos los días. Hola José, bienvenido al podcast. Hola, ¿qué tal? Muchísimo gusto estar aquí. Feliz de tenerte. José, empecemos con un poco de tu historia. Naciste en una zona semirural de la Ciudad de México. Tuviste quizás la suerte de que tu papá era ingeniero y te enseñó a programar de muy joven. Y sobre todo creo que fue en primaria. Hoy, más de 20 años después, vives aquí en Silicon Valley y lideras una startup de inteligencia artificial invertida por uno de los fondos más importantes de Estados Unidos, de Silicon Valley, Andreessen Horowitz. ¿Cómo era ser nerd? ¿Dónde creciste? ¿Y qué crees que te marcó de esa experiencia que a lo mejor gente que vive aquí en Silicon Valley no entendería? Ha sido una historia fascinante, he vivido cosas muy padres y he tenido una vida muy diferente en diferentes etapas de mi vida. Creo que para poder llegar a donde he llegado, un punto de inflexión bastante importante fue cuando entré a MIT en la carrera. Y para llegar a eso, todas las diferentes partes de mi vida, de ser un nerd del sur de la Ciudad de México, la verdad es que tuvieron un impacto bastante grande, ¿no? Primero, como bien dices, mis papás fueron un factor súper importante. Los dos son de la costa de Guerrero de México. De muy chiquito, yo nací ya en la Ciudad de México, pero ellos emigraron a Ciudad de México, ¿no? Y pues empezaron desde nada, desde la nada, ¿no? Y mis papás ahorraron mucho para, pues, muchas cosas, incluyendo poder comprar una computadora para mí y enseñarme a programar. Y bueno, yo vivía en una zona en realidad súper rural. Entonces, imagínate que veía por la ventana y pues literalmente había vacas, había caballos y pues también había pobreza. Mis vecinos muy buenas personas, muy trabajadores. O sea, al final de cuentas, era gente que no tiene tanto dinero, que no tiene tantas oportunidades, que podías ver como, bueno, de esos vecinos que eran campesinos, que se dedicaban al hogar, que pues sus hijos ya desde muy chiquitos, a los 10, 12 años, tenían que dedicarse también a ayudar en el campo o en la construcción y no a estudiar. Y pues agradezco que mi vida era muy diferente. Mis papás siempre inculcaron como que, bueno, mira, aquí está la computadora, aquí puedes estudiar matemáticas, estas cosas te pueden servir. Y cuando empecé a tener acceso a cosas como el internet, pues la verdad es que me cambiaron la vida, porque a través del internet podía conocer un mundo que simplemente no existía al ver yo por la ventana, ¿no? En lugar de ver milpas de maíz, pues podía hablar con gente sobre matemáticas o sobre la creación de sistemas open source, ¿no? Eran dos mundos a la vez. Exacto. Era un nerd en México, pero también era un nerd que podía hacerme amigos con otro nerd en Noruega o en Suecia o en Pasadena, en California. Y la verdad eso me marcó mucho, me enseñó que, mira, si le echo muchas ganas a esto, puedo tener una vida muy diferente, ¿no? Y al echarle tantas ganas a la escuela, pasó que tuve acceso a muchas oportunidades que igual y no hubiera sido posible para mí de otra forma. He tenido becas
desde el 5º año de primaria y así hasta la prepa y la universidad. Y bueno, pensar que pues, realmente ha sido una gran ayuda de gente que ni me conocía, ¿no? Y que ha invertido, pues, yo diría casi unos $500,000 en mi educación o más, ¿no? Cuando sumas toda esa ayuda que recibí. Y bueno, me expuso también a un mundo súper diferente, ¿no? Que era, bueno, en la preparatoria, por ejemplo, bueno, mis papás me decían, hijo, no podemos pagarte una preparatoria privada. Hay una preparatoria universidad muy buena en México, el TEC de Monterrey. Y bueno, yo dije, mira, a ver, voy a aplicar, voy a ver qué pasa, a ver si puedo pedirles algún tipo de apoyo. Y bueno, saqué el mejor examen de admisión en su momento. Wow. Para entrar al sistema de preparatoria, y eso me dio acceso a ser parte, de hecho, de un grupo, digamos como una versión de escuela internacional dentro del TEC de Monterrey, con un currículum diferente, moderado por una organización en Europa, se llama la Organización del Bachillerato Internacional. Bueno, en su momento eso también me expuso a gente que hoy por hoy son mis amigos y que han hecho cosas muy ilustres con su vida, y que era también un mundo muy diferente al que yo me desenvolvía, ¿no? Esa combinación de todos los factores, esas inspiraciones que tuve de todos lados, realmente siento que fue lo que terminaron llevándome a los diferentes puntos de fortuna, de éxito, que pues últimamente culminaron en poder emprender, poder crear algo y pues poder crear un producto que está teniendo un gran impacto. Muy iluminados tus padres de haberte hecho hacer todas esas cosas, pese al contexto en el que vivían. ¿De dónde crees que tenían esa idea o ese insight de poder llevarte por ese camino? Siento que es una combinación. Una parte fueron mis padres y una parte fui yo. La parte de mis padres es que, pues como te decía antes, ellos estuvieron expuestos a muchísima pobreza, especialmente del lado de mi mamá, pues de su lado de familia había hasta temas de seguridad alimentaria, cosas así, Wow. que pues como desde muy chiquitos les enseñó ese valor de, ok, pues como que para hacer algo en esta vida le tienes que echar muchísimas ganas, tienes que trabajar jornadas larguísimas, nadie te va a dar nada gratis, ¿no? Y como que con esa filosofía, con ese pensamiento, siempre ellos tenían en mente, mira, pues aprender inglés es muy importante, aprender cosas como muy técnicas que puedes aplicar para conseguir un muy, muy buen trabajo, es como que en lo que te tienes que enfocar, ¿no? No. Y bueno, de mi lado, al también estar expuesto a eso, al querer algo diferente para mi vida, pues me hizo pues, generar un interés muy, muy, muy grande usando esas oportunidades que ellos me dieron pues, para buscar todavía más, ¿no? Y a los 18 años te vas al MIT con beca completa. Suena increíble, pero Luis Chávez, el amigo en común que nos presentó, que también estuvo aquí en el sillón hace unos meses, me contó que no fue fácil llegar a MIT. Cuéntanos de cómo fue ese choque cultural o de realidad al pasar pues, de donde nos contabas que estabas a MIT. Sí, no, pues la verdad es que fue una realidad súper diferente. Cuando llegué ahí y encontré con el calibre, el nivel de preparación, no quiero llamarle privilegio, pero pues simplemente una vida diferente, extraordinaria y diferente. Estás hablando de, bueno, hijos de gobernantes, gente que ya a su edad en sí era celebridades, y pues gente con muchísima preparación integral en todas las áreas, ¿no? Y es poquito se sentía como, no sé, quieres ser un actor y toda tu vida es como que tu sueño, y de repente te ponen en una sala y ahí te estás encontrando a Brad Pitt y te estás encontrando así a todos los que decías, órale, esta gente es real y los estoy viendo aquí, ¿no? Y luego un choque inmediato al meterme yo a clases, y una de mis primeras clases era de cálculo, ¿no? La primera clase de cálculo. No tenía miedo, decía, pues ya tomé una clase de cálculo, me fue súper bien, ¿qué puede pasar, no? Y entonces ya me siento y el profesor empieza a hablar por 30, 60 minutos de, mira, vamos a hablar de qué se trata esta clase, ¿no? Como que empieza de lo más básico de teoría de conjuntos y 30 minutos después termina haciendo una demostración de los 2 teoremas fundamentales del cálculo.
estaba completamente perdido, no entendía nada de lo que había pasado porque nunca ni siquiera había realmente estudiado o aprendido cómo hacer una demostración matemática. Veía a mi alrededor y todos, pues súper bien, ¿no? Así como que están platicando como tú y yo ahorita, muy casual y muy contentos con la clase, ¿no? Y yo pues, fue un shock, ¿no? Me acuerdo, de hecho, justamente a mis papás les hablé después de esa clase casi llorando y les digo, oye, pues es que no entiendo nada, ¿no? Me dicen, oye, pero has estudiado mucho inglés, ¿no le estás entendiendo el inglés? Le digo, no, el inglés no es el problema. Entiendo perfectamente cada una de las palabras que están diciendo. Lo que no entiendo es cómo se conectan estos conceptos, ¿no? Y por más difícil que fue eso, la verdad es que ese sentimiento es de las cosas que más me han servido en mi trayectoria profesional. Esa idea de llegar a un lugar y sentirte completamente perdido, no saber qué hacer y encontrar la ruta de transformar esa duda, ese miedo en un plan, en un camino. Ya no me acuerdo cómo se hace la demostración del teorema fundamental del cálculo, pero del otro sí me acuerdo y me sirve todos los días. Mucha gente en el trabajo a veces viene conmigo y me dice, oye, ¿cómo es que estás tan tranquilo si todas estas cosas están fallando? ¿Cómo le haces? Y pues justamente son ese tipo de experiencias que te van enseñando que, ok, sí, no le entiendes, siéntate y piensa. Primero hay que tranquilizarse y luego hay que pensar como que en el sistema de cómo te va a llevar, cómo llegas ahí, ¿no? Yo creo que algo que me ha sorprendido más de San Francisco, de Silicon Valley como lugar, es que la gente tiene mucho esa característica, que creo que no se habla. Creo que no es necesariamente una característica técnica o una capacidad técnica, sino es una capacidad de cierta forma emocional o mental, ¿no? De poder resistir el estrés, la ansiedad de estar en un lugar donde no entiendes qué pasa, no sabes qué hacer y no te incomodas y si no preguntas, ¿no? Y preguntas y preguntas y buscas el camino, ¿no? Y pues también tiene creo, un componente de, esto me lo dijo un amigo emprendedor, Freddy Vega, y él decía, es como de amor propio, de decir no sé, y preguntar, ¿no? Y no como avergonzarte del no saber. Y creo que muchos de los emprendedores que he conocido aquí, pues son esponjas de aprendizaje y están en muchas situaciones en las que no tienen ni idea qué hacer, pero rápidamente salen de ellas porque no tienen problema en preguntar, decir, no sé, no tengo vergüenza y voy a preguntar y preguntar y preguntar y preguntar y encuentro el camino. Sí, completamente. José, han pasado ya varios años desde ese momento. Después de 5 startups por las que has pasado, ¿no? Un historial bastante exitoso. Has estado en compañías que se han convertido en unicornios aquí en Silicon Valley. Y hace un par de años, unos años, decides empezar tu compañía, ¿no? Que cambia el juego en el sentido de que ya es tu empresa, tu producto, tu visión. ¿Qué dirías que ha cambiado, que está en juego hoy, que no estaba antes a lo mejor cuando empiezas tu empresa? Es muy buena pregunta. Te diría que muchas cosas no han cambiado, porque yo siempre he sido el tipo de persona que no solo me importa como que el rol que me han asignado, y siempre me ha gustado esa apertura de que al final te unes a un startup porque quieres echar a andar una empresa. A ser emprendedor. Y que si te importa qué se está vendiendo, cómo se está explicando lo que se está vendiendo, cómo se construye, puedes hacer un mucho mejor trabajo, ¿no? Entonces, como que siempre he tenido esa mentalidad y podría decirse de cierta forma que, bueno, ahora que es mi propio emprendimiento, sigo sintiendo eso exactamente, ¿no? Igual y una dimensión diferente o más profunda es el compromiso que siento con las personas que han decidido unirse a la empresa. Porque la verdad es que sí se siente mucho más personal, ¿no? Es gente que se está uniendo porque cree en un equipo, cree en una visión y pone muchas cosas de su parte. Pone su carrera, su tiempo. Su carrera y su tiempo, que significa, pues, desde lo más básico, como que pagar la renta y su casa y demás, pero también, bueno, pues contratamos gente que admiro muchísimo y que tendría la posibilidad de trabajar en Big Tech, en cualquiera de las empresas famosas, en cualquiera de los startups,
de moda y entonces está ese compromiso de hacer que les valga la pena ese esfuerzo, ¿no? Para su carrera y para su vida. Y de cierta forma es un poco aterrador, es algo que a veces no me deja dormir y al mismo tiempo es lo que me impulsa todos los días. Entonces es una dimensión muy padre de ser un emprendedor. Cuando Adriana me dijo que la confianza es la base de cualquier transformación, entendí por qué tantos proyectos de inteligencia artificial se quedan en pilotos. Implementar IA en una empresa no es como descargar una nueva app en tu teléfono. No basta con solo decirle a tu equipo que la use. Tu gente necesita confiar en que los datos son correctos y ver resultados tangibles desde el inicio. Allí entra el patrocinador de este episodio, Arcam. Arcam convierte todos tus sistemas de datos, ERP, CRM, hojas de Excel, en una sola fuente confiable de decisiones. Y sobre esa base construye modelos de IA práctica que tu equipo puede utilizar todos los días. En pronósticos de ventas, alertas de inventario, cierres financieros y reportes contables automáticos. Nada de promesas abstractas, sino impacto real en tu negocio. Por ejemplo, grandes retailers en México solían tardar días en consolidar su data de audiencia y plataformas digitales. Y hoy con Arcam, sus flujos de analítica son 5 veces más rápido. Y lo que me gusta de Arcam como plataforma de inteligencia artificial es que no te vende un PowerPoint del futuro, sino que te ayuda a ver resultados tangibles en semanas, no en años. Y cuando tu equipo ve esos resultados, la adopción de inteligencia artificial dejará de sentirse forzada y pasará a ser una prioridad de forma natural. Si quieres verlo en tu empresa, entra a arcam.tech/startupeable y agenda una demo. Ahora sí, de vuelta al episodio. ¿Cómo manejas esa presión? ¿Cómo la usas de forma positiva y no dejes que te capture de forma negativa, ¿no? Pues exactamente ahora sí que el tema del podcast va a ser cómo transformar ese miedo y esa confusión en pequeños bloquecitos y vas uno por uno, ¿no? Lo bueno de ese sentimiento es que agrega a ese sentimiento de urgencia. Yeah. Cada semana tenemos que lograr algo nuevo, tenemos que descubrir y aprender algo nuevo. Por mí, por el equipo, por el producto que estamos produciendo, ¿no? Y entonces eso es gasolina pura para que, bueno, si ya va el jueves y no hemos aprendido nada, pues nos quedan 24 horas que vamos a aprender. José, quiero meterme a hablar un poco más de tu experiencia construyendo startups. Pero antes de eso quiero que nos cuentes un poco de qué es Ansen. ¿Qué lo hace único, diferente como startup? Sí, pues mira, Ansen es una empresa que está en el área de InsurTech, en el lado de seguros, ¿no? Y especialmente en el área de seguros comerciales, que es una industria enorme en Estados Unidos. En términos de actividad económica en esa área, estás hablando de cientos de miles de millones de dólares al año, ¿no? Es brutalmente grande y al mismo tiempo, de cierta forma, opera en las cavernas. Yeah. Si eres un empresario, un directivo y quieres comprar un seguro para tu empresa, estás hablando de que vas a gastar horas, días, semanas de tu tiempo haciendo ese proceso y van a involucrar 10 personas en diferentes capas para venderte el producto. Con un montón de correos electrónicos, un montón de papelería. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es tomando toda esa industria y entendiendo qué es la parte humana de hacer ese trabajo y cuál es la parte que realmente podemos resolver con inteligencia artificial. Y ya hemos recortado ese proceso que antes tomaba semanas a un proceso que ahora nos toma horas para solo un humano, utilizando un montón de AI por detrás. Wow. Ahora, no solo estás construyendo Ansen, sino que antes, como mencioné, fuiste parte de varias startups exitosas, ¿no? Que llegaron a estatus, 2 de ellas llegaron a estatus de unicornio y tú fuiste, digamos, parte importante de esos equipos de ingeniería, llegando a ser o director de ingeniería o CTO. Hoy estamos en un mundo particular, o en un momento particular, dado inteligencia artificial, dado los LLMs. ¿Qué ha cambiado en la forma de construir startups o en tu propia experiencia de construir una startup antes y después de los LLMs?
Sí. Pues te diría que primero que nada, no tantas cosas han cambiado desde mi punto de vista. Definitivamente hay LLMs, son tecnología transformativa, pero al final de cuentas importa muchísimo cómo es el equipo que decide emprender, que todos ellos sean magos, que tengan esta habilidad de resolver problemas de la nada. Y hay un tipo de gente muy especial que cuando ves algo y dices, oye, pero es que esto es imposible resolverlo, y al día siguiente te tienen algo y dicen, mira, ya lo resolví. Ese es el tipo de gente que tiene éxito. Y bueno, pues podría decirse que ahora con la presencia de LLMs, pues ya la barra es más alta de cuál es ese nivel de lo que es imposible. Pues ahora ya es 2 veces, 3 veces, 10 veces arriba de esa barra, ¿no? Cambia un poquito la forma de reclutar, cambia un poquito la forma de acercarse a un problema con menos miedo de generar un prototipo, generar un MVP, en lo que antes se pensaría, bueno, se van a tener que pasar 3 meses, ahora lo puedes hacer en días. Y eso es muy padre y a la vez genera mucho más competencia, genera más conversaciones más retadoras con inversionistas. Entonces, como que lo que estoy intentando decir es que es un poco de lo mismo, lo que ha venido pasando, pero con 10 veces de intensidad, ¿no? ¿Qué preguntas te hacen los inversionistas acerca de inteligencia artificial? Pues creo que una de las partes que se ha vuelto difícil para un inversionista o para un empresario buscando financiamiento es que al final del día muchísima gente puede utilizar un producto como Lovable, crearte un prototipo que se ve bastante bien y decir, mira, ya está, ya tengo un producto, ¿no? Pueden quizás conseguir un poco de ventas utilizando ese producto, ¿no? Entonces, realmente un inversionista quiere saber cuál es la verdadera diferenciación, ¿no? ¿Por qué es que tu empresa tiene sentido y no se la va a comer GPT-7 o 8 o no se la va a comer otra persona que va a utilizar un producto como Lovable y recrear todo desde cero, pero con la mitad de tiempo o con una porción de los recursos, ¿no? Y siento que en ese mundo lo que sigue siendo súper importante es tu diferenciación. Y para mí, parte de esa diferenciación, una parte muy grande, sigue siendo los datos, el data que tú puedes tener sobre el problema que estás resolviendo, ¿no? Entonces, en nuestro caso, tomamos esta decisión de no solamente vender la tecnología, sino de nosotros ofrecer el servicio. Entonces, nosotros somos agentes de seguros que simplemente, bueno, sucede que utilizamos un montón de tecnología por detrás para hacer que ese vendedor sea 10 veces más eficiente. Y para lograr eso, pues toma mucha tecnología, como estaba diciendo, ¿no? Pero la ventaja que eso nos da en un mundo de LLMs, en un mundo de mucho escepticismo por los inversionistas, es justamente esa habilidad de decir, bueno, mira, nosotros hemos podido, aquí están los números que demuestran cómo realmente hemos podido monetizar el uso de la inteligencia artificial para hacer un equipo que se ve así, que en una empresa tradicional generaría esto y con nosotros puede generar esto, ¿no? Y nos da el data que nosotros podemos usar de transacciones reales de seguros para poder predecir, mira, si esta transacción va así, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que le podemos recomendar a la gente? De una forma que, bueno, un LLM entrenado sin esa información no podría resolver, ¿no? Mencionaste que la barra ha subido dentro de una startup. Hoy la barra de cosas imposibles que uno puede hacer es más alta, ¿no? Uno puede atreverse a hacer más cosas imposibles. ¿Cómo se refleja eso dentro de cómo estableces objetivos en tu equipo, de tus expectativas de velocidad? Y lo pregunto en el contexto de que algo que a mí me ha sorprendido mucho estos últimos, diría, 2 años como inversionista, es que la velocidad a lo que uno ve en los equipos, sobre todo de startups muy nuevas moviéndose, es una velocidad que no había visto antes, ¿no? Y esta semana invertimos en una startup saliendo de Y Combinator, que
ha montado una versión de Rippling, un software de recursos humanos completo, desde payroll hasta la toma del tiempo, ¿no? Y las planillas, enfocado en los trabajadores de primera línea, ¿no? Limpiadores, trabajadores de techos, de casas, etc. Y es una plataforma de software bastante completa que la han hecho en 5 meses siendo 2 personas, ¿no? Entonces siento que es una combinación de, que obviamente, mucho trabajo, pero también mucha velocidad que no habíamos visto antes. Sí, ¿Cómo completamente. cambia eso dentro de tu equipo? ¿No? ¿Cómo se refleja esa expectativa de que ahora puedes hacer mucho más? Pues lo que yo te diría es que afortunadamente la gente que hemos contratado tiene ese gen de tener mucha ambición personal de la buena, ¿no? De decir, ¿sabes qué? O sea, vamos a movernos lo más rápido que sea posible. Entonces, pues es muy compatible al tener más herramientas poder hacer eso, ¿no? Yo siento que una parte que es interesante es que todos están decidiendo hasta qué punto utilizar un LLM para que te genere un pedazo del producto o que acelere tu desarrollo, hasta qué punto sí sirve y hasta qué punto no sirve, y la respuesta es diferente hoy que hace 6 meses, que hace 1 año, que hace 2 años, ¿no? Entonces, una cosa interesante es continuar empujando al equipo a reevaluar esa respuesta de forma continua, porque al final las empresas nuevas, como tú dices, como que empiezan en un mundo diferente al mundo que había hace 1 año. Y igual hace 1 año generar todos tus tests con AI no era muy buena idea porque el context window no te lo permitía, etcétera, etcétera. Bueno, pero todavía es eso un problema. ¿O de qué forma puedes reescribir tu sistema para tener pedazos más pequeños que sí puedan acelerar, ¿no? Porque si tú no lo haces, otro sí lo está haciendo. Hoy mi sensación es que construir es más fácil y rápido que nunca. El reto es más qué construyes, en mi perspectiva. Porque también si bien puedes construir muy rápido y puedes dejar de construir rápidamente, una vez que empiezas algo se genera un costo hundido, ¿no? Como que ya entras en un camino y es difícil salir de ese camino. ¿Cómo piensas acerca de qué vale la pena construir y qué no? Sí, es una cosa que la verdad ha ayudado mucho la existencia de LLMs, es que desde mi punto de vista hace ese problema más fácil. ¿Por qué? Okay. En el pasado tenías que echarle más una apuesta de, bueno, no sé si la gente va a querer esto, entonces ¿qué hago? ¿Lo construyo primero y luego ya voy y lo vendo o lo ofrezco? ¿O primero lo vendo y lo ofrezco y luego ya lo construyo? Pero bueno, ¿qué les dices? Bueno, espérame 2 meses a que lo construya, o bueno, lo construyo súper rápido, pero no funciona muy bien y demás, ¿no? Entonces, esa iteración ahora es mucho más fácil de hacer. Tú puedes ir y puedes tener mucho más confianza de adentrarte en nuestro mundo de los seguros, ir con un agente de seguros que te dice, mira, yo vendo de esta forma súper complicada y a veces hago esto y a veces hago esto. Y sabes que vas a tener esa velocidad para, ok, si puedo alinear a 10 agentes que hagan esto, si puedo ver que hay un addressable market en donde esto tiene sentido, ya la parte de construir eso da menos miedo, de cierta forma, ¿no? Y eso te ayuda a realmente enfocarte en construir algo que tiene product fit y no en apostarle a algo muy, muy a futuro que igual y sí se necesita e igual y no, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista es positivo. Muy pocas veces tienes la chance de ver cómo opera una startup exitosa desde adentro. Pero hoy, gracias a nuestra alianza con Notion, podrás ver cómo opera Alegra. Alegra es una empresa que creció de 300,000 a más de 1.5 millones de clientes en los últimos 4 años. Levantó más de $20 millones y opera en 8 países. Uno de sus secretos es su sistema operativo en Notion, que centraliza toda su operación y les permite enfrentar un desafío muy difícil: vender software a pymes en Latinoamérica. Hoy ese mismo sistema estará disponible para ti, pero solo por un tiempo limitado. Así que apúrate y descárgalo antes de que desaparezca. Ahora sí, volvamos al episodio.
Mencionaste Lovable, la otra famosa es Replit, donde está Luis. Y cuando uno ve en Twitter o en LinkedIn, te parecen prometer, vas a poder construir un app, no sé, un Uber, ¿no? O un Instacart, o un Rappi en un fin de semana. ¿Qué tan real es esto para ti? Pues mira, yo te diría, con mucho amor y cariño a Luis, me encantan esos productos y siento que son súper prometedores, van a seguir cambiando el mundo. Nosotros usamos ese tipo de productos hemos construido herramientas internas, lo utilizamos para hacer prototipos y, como te decía, cada 3 meses vas reevaluando porque pueden hacer más y más y más cosas y eso está padrísimo. Pero también sí quiero contrastarlo contra una realidad de que cuando tú construyes algo así de simple y vas en nuestro mundo a intentar resolver un problema muy complicado de cómo recomienda un agente de seguros de los mejores del país cómo vender un seguro, un producto como un Lovable todavía no está ni cerca de poder construir un sistema así de inteligente, así de adaptable a muchas realidades. Hay demasiado contexto, hay demasiado nuance, que hoy por hoy, cuando un Lovable está a un 1, ese sistema tiene que estar a un 10, ¿no? Me emociona mucho que hoy por hoy es un 1, pero eso va a ir cambiando. Pero siento que sigue habiendo un mundo de desarrollo en donde un humano creativo tiene que saber cómo ir armando las piezas. Mucho de eso va a ser uso de los modelos de punta y también modelos que no son de punta e irlos combinando por cuestiones de precio, por cuestiones de efectividad y saber cómo manejar sus propios datos, el data set del que hablaba antes, para poder crear un producto novedoso, ¿no? Y hoy por hoy siento que está un poco detrás. Todavía no es posible, digamos, hacerlo al 100, ¿no? Hablando de productos novedosos, antes de inteligencia artificial, tú trabajaste en productos desafiantes técnicamente, ¿no? En áreas donde lo técnico era el diferencial, ¿no? Estuviste en ciberseguridad, estuviste en inteligencia artificial antes de los LLMs. ¿Qué piensas acerca de la defensibilidad técnica hacia el futuro? ¿Es sostenible? Siento que sí, pero nunca ha sido la diferenciación más grande de una empresa. Okay. Por ejemplo, cuando trabajaba fue uno de los primeros ingenieros en una empresa de log analytics que se llama Sumo Logic. Compiten con empresas como Splunk y le ayudan a manejar toda esa observabilidad a las empresas, a los equipos de DevOps, ¿no? Y me acuerdo que un producto muy técnico. Muy, muy técnico, sí. Y me acuerdo que cuando empecé a trabajar ahí, una de las primeras cosas que tuvimos que hacer es que vendimos un contrato a una de las empresas de streaming más grandes del mundo. Yeah. Y bueno, yo les preguntaba como, oye, ¿y cuántos datos nosotros podemos procesar hoy por hoy? No, pues así, ¿no? Corre esto en la laptop del fundador, ¿no? Casi, casi. Y digo, bueno, ¿y cuántos datos genera esta empresa? No, pues decenas de terabytes por hora, ¿no? O más. Y en ese momento, que ya es en el pasado, eso era como que inaudito, ¿no? Tuvo que haber un montón de ingeniería que se tuvo que hacer para simplemente crear algo escalable que pudiera recolectar esa información, indexarla, hacer que el equipo de esa empresa pudiera utilizar para debuguear sus sistemas, ¿no? Yeah. Y hoy por hoy eso se podría hacer en un día. No con AI, sino simplemente con los productos que han ido saliendo de la nube de AWS o de Azure para poder manejar cantidades grandes de datos, ¿no? Entonces, siempre las empresas han tenido que enfrentar pues ese reto de que hoy por hoy puedes ser creativo para innovar en algo, pero en 5 años va a haber un mejor método para poder hacer todo eso, ¿no? Y llámese que sea infraestructura, llámese que sea un modelo de outsourcing que te permite construir lo mismo pero más barato en otro lado.
¿no? La defensibilidad técnica siempre ha sido algo para mí que puede ayudarte de cierta forma en el corto plazo, pero que al final tienes que seguir reinventando. Y lo mismo pasa hoy con el AI. Hoy hay defensibilidad técnica porque 10 productos que usan un LLM y que usan diferentes tipos de AI para resolver el mismo problema, puede que 9 no funcionen bien y uno sí funciona bien. Y está esa ingeniería de cómo combinas las cosas, en qué momento aplicas a un humano y en qué momento no. Y todo eso es parte de la creatividad técnica que sí se vuelve una defensibilidad en el corto plazo. Eso último me parece un súper punto, porque lo converso con varios emprendedores que me dicen, porque siempre está el debate de, oye, si el modelo hoy no está al nivel necesario para resolver tu problema, ¿construyo sobre el modelo o realmente me espero, ¿no? Y me enfoco en construir lo que está alrededor para cuando salga la siguiente actualización del modelo que a lo mejor sí va a poder resolver este problema? Y muchos emprendedores que me ha sorprendido, el consejo tradicional es no trabajes sobre el modelo porque eso va a mejorar, pero muchos emprendedores toman la decisión de hacerlo porque en el corto plazo les da una ventaja y de repente son 6 meses o 12 meses hasta que el modelo mejora, pero en esos 6 o 12 meses puedes acelerar ventas y pues empezar a posicionarte como la solución estándar en tu industria, ¿no? Y luego cuando salga el siguiente modelo, pues lo aprovechas. Sí, ¿no? exacto. Y nosotros hemos tenido parte de esa decisión de ser una empresa híbrida, de que nosotros vendemos el seguro y también construimos la tecnología, es que nos permite tomar muy bien ese tipo de decisiones, porque al final de cuentas tenemos al humano vendiendo el seguro y nosotros podemos ir decidiendo qué problema ya está listo para que resuelva completamente un modelo de AI. ¿Qué problema no está listo, pero sí puede asistir, ¿no? Hoy por hoy no dejo que el AI escriba mis correos, pero sí permito que construya un draft. Un borrador. Un borrador. Y ese borrador me ahorra mucho tiempo y le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Hazlo más buena onda. Y ya estuvo, ¿no? Entonces sí puede que un modelo no esté al nivel de automatizar, pero sí de acelerar. Ya. Entonces nosotros tomamos esas decisiones de vale la pena invertirle aquí o no en función de qué tanto puede hoy por hoy, como está el modelo, acelerar al humano. Y yo también coincido, no intentamos como que si creemos que hay una vía que, bueno, potencialmente un poquito de mejora por un LLM podría resolver esto, pues es mejor esperarse, ¿no? Porque eso sigue mejorando muy dramáticamente, pero en donde sabemos que no hay forma que pueda mejorar tan rápido, por ejemplo, me sorprendería que GPT-6 sepa recomendar cuál es la mejor agencia de seguros que te va a ayudar si tienes una empresa de cripto, porque necesitaría saber un montón de datos de operaciones de las empresas de seguros que hoy por hoy no existen de forma pública. Ya. Entonces, en eso sí vale la pena para nosotros invertirle un montón a crear nuestra propia tecnología, entrenar nuestros propios modelos, combinar nuestros propios modelos. Y ganas una ventaja para atacar ese mercado. Exacto. ¿No? José, quiero hacer doble clic en esa decisión de convertirse no solo en una empresa de software, sino también de ofrecer el servicio de venta de seguros, porque no es una decisión muy común, ¿no? Pero es algo que estoy viendo más con compañías que quieren utilizar inteligencia artificial para reinventar, para digitalizar, innovar industrias tradicionales como seguros. Así que llévanos al origen, porque mi entendimiento es que empezaron con la idea de vender software. Sí, pues... ¿Qué pasa que los hace cambiar de opinión? Claro. Desde siempre la visión era transformar el mundo de los seguros comerciales de la forma que pudiera tener más impacto, ¿no? Y entonces como que pues puedes evaluar un montón de posibilidades. Está vender software, está vender un servicio. Y si vendes un servicio hay un montón de capas que no te voy a aburrir con todos los detalles de todas las capas, pero no es lo mismo intentar ayudarle al que ofrece el seguro, que al actuario, que al que vende el seguro, etcétera, ¿no? Entonces, como que, a ver, ¿cuál es la capa? ¿Cuál es el método? ¿No? Y lo que nos dimos cuenta muy rápido es que las empresas que venden
la tecnología le batallan bastante. ¿Y por qué? Okay. Pues la gente que está tomando las decisiones de compra de tecnología es gente que son veteranos de la industria, que ya han perfeccionado su estilo después de 30, 40 años de trabajo. Digo, no todos son así, pero muchos son así. Y que tienen ya un poco de desilusión. Ya han venido varias ondas de gente de tecnología que les promete que si usas este producto ya vas a hacer todo automatizado, y al final han visto que no funciona porque es lo que tienen que hacer tiene mucha complejidad, ¿no? Entonces ya los han desilusionado muchas veces, ¿no? O sea, el mercado está quemado. El mercado está un poco quemado, ¿no? Okay. Por las soluciones de software Exacto. anteriores. Y aunque nosotros empezamos antes de el auge de los LLMs, sí nos dimos cuenta que la inteligencia artificial estaba mejorando de una forma dramática y de forma muy rápida, y que ofrecía esta nueva posibilidad de realmente enfocarnos en ofrecer un outcome, ¿no? Ofrecer el servicio. Y entonces como que así nosotros podemos asumir mira, no te estamos solo prometiendo, te estamos enseñando, ¿no? Como que tú no tienes que preocuparte de cómo le hacemos, nos tienes que medir, porque vamos a poder ser 10 veces más rápidos o 10 veces más eficiente que el que no somos nosotros, ¿no? Entonces esa fue la decisión de orientarnos a vender un servicio, a ofrecer un servicio. Y esta decisión surge como consecuencia de tener múltiples conversaciones con posibles clientes que te decían, no sí, voy a comprar. Y no solo clientes. No te creo la promesa de valor que me estás haciendo. No solo clientes, sino también inversionistas, también veteranos en el espacio que han intentado producir software, que han intentado producir servicios, y pues la verdad fue una decisión muy bien planeada de decir, ¿sabes qué? Como podemos impactar aquí más, es siendo nosotros el experto y haciéndolo. Y no es, estoy de acuerdo que es inusual, que no es lo que todos hacen, pero tampoco es inaudito. Y yo diría que empresas como Uber o Airbnb son un ejemplo de ofrecer un servicio y no una tecnología. Porque Uber bien pudo haber empezado y pudo haber intentado vender esta tecnología a sitios de taxis. Es decir, mira, ¿sabes qué? Aquí tienes tu panel de administración y aquí es como puedes agregar taxistas y la gente escoge rutas. Pero no lo hicieron así. Dijeron, no, es que para que tenga efecto esta red o sea, necesitamos una red masiva, y la forma única de hacerlo es hacerlo nosotros, ¿no? No contrataron empleados directamente, pero al final ofrecen el servicio, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo eso de la forma que hace sentido, pues, en el mundo de los seguros. A ver, siendo específicos, el caso de Ansem es como si Uber decidiera contratar a los taxistas, ¿no? Entonces, me da curiosidad, ¿qué reacción tienen tus inversionistas a esta propuesta? Siento que donde hemos tenido mucha suerte es que el mundo verdaderamente sí se está yendo a ese lado de ofrecer servicios. Entonces la gente, los inversionistas que nos han apoyado, pues de un lado tenemos partners como Andreessen Horowitz y Madrona, que entienden que para crear aplicaciones verticales de AI ayuda mucho cuando eres un experto en esa área, y una forma de desarrollar esa expertise es tú vender el producto, ¿no? O bueno, hacerlo de forma híbrida. Nosotros ya no solo estamos ofreciendo el servicio, sino también empezamos a dar esa tecnología y vender esa tecnología a otros agentes que quieren ser más como nosotros. Y desde siempre esa fue la visión, y les ha encantado desde el inicio esa posibilidad de tener como una póliza de seguros con una empresa estable que vende seguros y le va muy bien y cada vez le va mejor, con el prospecto de tener una empresa unicornio que crece por medio de las ventajas que te da la escalabilidad del software, ¿no? Entonces eso lo hizo muy atractivo. Ahora, me imagino que combinar ambos negocios dentro de la misma empresa debe tener su reto. Por un lado, tienes un alma de startup, ¿no? Una cultura de startup, y por otro estás operando un negocio altamente, pues, intenso, ¿no? En humanos, cierto componente regulatorio.
cómo tienes ambos negocios en una misma empresa, evitando el riesgo de volverte en un negocio de puramente servicios, ¿no? Claro, es importantísima esa pregunta y algo que siempre estamos muy vigilando al 100%, y empieza desde la forma en que contratamos gente. Interesantemente, nuestra entrevista a un vendedor de seguros, no les preguntamos como, a ver, ¿cómo has vendido tus seguros? Ese tipo de cosas. El primer filtro es un demo de nuestra plataforma. Qué loco. Y la razón es porque, bueno, ya después de haber hecho cientos de estos demos, te encuentras 3 categorías de gente. Una, la persona ve la tecnología. Y aquí estás hablando de brokers. Sí, exacto. Los brokers que nosotros contratamos y que venden el seguro, ¿no? Entonces ven la tecnología que ellos estarían usando todos los días para poder vender el seguro, ¿no? Entonces las 3 categorías son, primero llega un broker que verdaderamente está pálido al final del demo y dice, oye, pero es que si esto hace todo, entonces ¿yo qué voy a hacer? Ese no es un buen fit, porque quiere decir que no tiene esa creatividad. De que, o sea, si ya te está ganando una inteligencia artificial, entonces pues no vas a agregar nada al equipo, tristemente, ¿no? La personalidad número 2 es alguien que llega, ve la tecnología y dice, la tecnología nunca me va a reemplazar. Y mira, de hecho, pasó que uno de ellos vio un typo en una parte de nuestra plataforma y dijo, ya ves, es que la tecnología no es confiable, necesitas a un humano haciendo esto. ¿Qué es lo que pensaría un cliente si ve esta coma y no un punto? Y esa coma y un punto la puso un humano ingeniero, no fue un AI que lo construyó, de hecho, y bueno, ya la arreglamos, pero tampoco es un buen fit. Porque al final de cuentas, si alguien va a sentir esa competitividad con la máquina a ese nivel, entonces pues no va a saber utilizarla cuando sí vale la pena, ¿no? Y entonces la tercera categoría es el vendedor, la gente que llega y dice, wow, hace un montón de preguntas, ¿no? Porque es como, oye, a ver si funciona o no, si me va a servir en lo que yo necesito o solo es un buen demo. Y después dice, ¿sabes qué? Esto me va a ahorrar más de la mitad de mi semana y con eso voy a poder vender el doble o vender el triple. Y así es como le haría. Y entonces esa es la gente, esa es la cultura en el lado mercantil que estamos creando y que la verdad nos ha ayudado mucho. Y parte de la decisión de nuevo de por qué te ayuda tú ser el servicio, pues tú tienes esa posibilidad de escoger a quién contratas, de escoger al equipo de liderazgo y qué prioriza. Y bueno, al final eso nos ha resultado muy bien. Cada vez he oído más pitches de startups que quieren combinar, ¿no? ambos modelos, ¿no? Los servicios con el software, sobre todo enfocado en industrias tradicionales, ¿no? Logística, contabilidad, incluso salud. ¿Por qué crees que están resurgiendo estos modelos o cada vez aparecen más estos modelos en esta era de inteligencia artificial? Pues siento que empezaría diciendo que han habido ondas y en el pasado no han funcionado. Y porque muchos de esos negocios justamente terminan volviéndose negocios de servicios. Exacto. Como estábamos hablando, ¿no? Exacto. Y ya no pueden levantar capital como una startup, ¿no? Exacto. Terminan teniendo muchos empleados como si fuera un negocio de servicios. Y siento que la razón por la que eso ha pasado es pues porque no lograron realmente aprender cómo usar la tecnología para crear un producto 10 veces mejor en sus diferentes áreas. Y yo he usado muchos de esos productos en el pasado, ¿no? No quiero quemar a nadie, ¿no? Pero, o sea, han habido productos súper prometedores de la banca del futuro, ¿no? De hecho, una vez saqué la hipoteca para mi primera casa en una de estas empresas que prometía una transformación de cómo sacas una hipoteca. Pero al final de cuentas, terminaba siendo una página web muy padre que me encantaba, pero lo que yo quería es pues más intereses para mi dinero o menos intereses para mi casa. Cuando se puso difícil la situación de la compra de la casa, poder hablar con un humano que me ayude, o bueno, poder hablar con algo que me ayude y me resuelva esa situación que estaba enfrentando. Y ese no fue el producto de diferenciación que estaban pudiendo ofrecer antes, ¿no? Entonces, lo que siento ahora es diferente.
es que sí hay un método para que la inteligencia artificial pueda producir productos o servicios que realmente sean 10 veces mejores en el impacto que tiene al usuario final. Yeah. Pero no va a pasar siempre y no siempre es fácil. Ha sido algo que pues desde siempre estamos muy enfocados. Yo tengo un dashboard que veo todos los días, que son como las horas hombre que le hemos ahorrado, como el que le estamos ahorrando en promedio cada día a cada broker. Y lo veo todos los días. Y veo si va subiendo o veo si va bajando. Y incluso poder calcular eso es difícil y medir eso es difícil. Y hay que invertirle tiempo y esfuerzo para medir eso. Pero si no lo haces, entonces caes en ese riesgo de que simplemente eres un servicio con un poquito de lápiz labial, ¿no? Yeah. Y eso, pues la verdad, no sirve de nada. ¿Tienes algún consejo o tip práctico a un emprendedor que está pensando emprender en una de estas industrias acerca de cómo decidir si tomar ese camino de este modelo de servicio más software? Es una pregunta difícil, ¿eh? Creo que, considerando lo que hemos hablado, el resumen sería, uno, una industria muy compleja, altamente regulada y donde ya como que hay cierta credibilidad de la tecnología quemada, ¿no? Donde ya... O sea, ya hay prueba de que el camino de SaaS tradicional no funcionó. Exacto. Y entonces ya si empiezas a intentar vender, la gente dice, no, yo ya probé 10 de estas cosas y no sirven y demás. Pues bueno, como que, dato número uno de que igual y sí te toca ofrecer el servicio, ¿no? Y número dos, sí una visión muy clara de cómo tu tecnología, como que si puedes crear una cultura diferente como empresa, como lo que decía, de que, bueno, pues si contrato gente un poquito diferente, si los organizo de una forma un poquito diferente, sí veo una visión muy clara de cómo hay un ROI de 10 veces, de cómo puedo hacer que funcione o 10 veces más barato o producir el producto 10 veces más rápidamente o de cierta forma que la calidad sea 10 veces mejor, ¿no? Y tienes que ser brutalmente honesto contigo mismo de si esa diferenciación sí existe, ¿no? Y tiene que existir y ser difícil de probar simplemente vendiendo el software, ¿no? Hablemos un poco del futuro y la interacción entre inteligencia artificial y humanos. Cuando nos conocimos me dijiste quizás algo contracorriente para Silicon Valley, es que la IA nunca va a reemplazar a los humanos en los seguros. Es curioso porque estamos en una ciudad donde uno ve publicidad que dice, ¿no? Contrata IA, no contrates humanos. ¿Por qué estás tan seguro de eso? Es una buena pregunta. No siento que la industria de los seguros es completamente diferente a cualquier industria de alta especialización. Una industria en donde tu experiencia de muchas décadas ayuda a orientar a otros para proporcionar un servicio. Y cuando evalúo todo desde un punto de vista histórico, siento que sí es definitivamente un momento transformacional y han habido otros en el pasado también que nos han dado mucho miedo como civilización, ¿no? Como, ahora, ¿cómo voy a tener un trabajo si ahora esta fábrica produce esto mucho más rápido, ¿no? Y siempre ha habido esa adaptabilidad de encontrar qué es algo que hoy por hoy es una ventaja comparativa de un humano. Ya sea la parte de las relaciones, ya sea la parte de los sentimientos y la empatía de uno por otro, ya sea la parte de tener mucho más contexto de lugares en donde hoy por hoy no es muy fácil escribir ese contexto. Todas esas cosas hacen que el humano gane, encuentre la forma, encuentre la creatividad, ¿no? Y comparando o viendo en dónde están los modelos de inteligencia artificial hoy por hoy, siento que sí hay una brecha muy grande y todavía hay mucha posibilidad para que esa creatividad humana encuentre la forma. Ahora, si estás hablando de que definitivamente en círculos de Silicon Valley se habla de, bueno, esta superinteligencia que va a ser más inteligente, más barata, más creativa, más humana que cualquier humano, y viene en 2 años, bueno, yo no coincido con este timeline y siento que nadie realmente sabe qué va a pasar en 10 años, ¿no? Nadie imaginaba hace 10 años, ni siquiera la gente más inteligente, la gente haciendo research de punta, a dónde íbamos a llegar el día de hoy.
Entonces es muy difícil predecir. Y yo escojo no enfocarme en pensar en un mundo a 10 años en donde el humano no tiene ningún valor. Siento que no es una realidad, aunque si alguien escribe un libro de ciencia ficción de eso, pues me encanta leerlo, ¿sabes? Es curioso porque a la vez, o sea, como dices, ¿no? Los modelos van a seguir mejorando, ¿no? Y si bien hay brechas, esas brechas van a seguir siendo cubiertas. Entonces sí quiero hacerte la pregunta sobre en 5 o 10 años. Porque pues, o sea, en 10 años la IA va a ser mucho mejor conversando. Y entonces, ¿crees que esa línea se va a mover o hay algo fundamental de quizás algunos servicios como seguros, donde uno está asegurando, valga la redundancia, un activo muy preciado para tu empresa, para tu casa, que va a hacer que siga requiriendo un humano? Pues mira, al final del día, si yo estoy tomando una decisión que afecta mi vida de una forma fundamental, hoy quiero hablar con un humano para que me ayude. Y no estoy solo. Y en 10 años estoy seguro que, bueno, con suerte sigo vivo y van a seguir vivas muchas personas que sienten lo mismo, ¿no? Entonces, en la medida de que todavía existe esa confianza de poder mirar a un humano a los ojos y decir, ¿sabes qué? Es que necesito un seguro para mi empresa. Y si compro mal este seguro y hay un percance y pasa algo, lo puedo perder todo, ¿no? Y quiero hablar con una persona que ha vivido eso, que ha hablado con cientos de personas y sí, que está utilizando todos los elementos disponibles en su disponibilidad, datos, estadísticas, modelos de machine learning que predicen qué cosas podrían pasar, pero al final quiero esa capa de un humano que interprete esos resultados y que me diga, sí, sabes que puedes confiar en este resultado que arrojó la máquina con estos detallitos, ¿no? Yeah. Y no va a pasar en todos los casos, porque no es así. Sí soy el tipo de persona que me gusta comprar en línea, me gusta, si no tengo que hablar con un humano para hacer ciertas transacciones, mejor para todos. Vivo en esa vida, pero también hay llega a cierto límite, ¿no? Y no veo que ese límite deje de existir en 5 a 10 años. Lo que acabas de decir es fascinante porque a veces también cuando uno vive en Silicon Valley piensa que todo el mundo es como Silicon Valley, ¿no? Y es una burbuja y para el resto del mundo es muy diferente y quizás el resto del mundo, la gente no va a comprar seguros por internet, ¿no? Estamos en una ciudad donde todo el mundo es early adopter, todo el mundo le gusta probar cosas. Entonces es muy fácil engañarse de que, sí, estos productos van a crecer muy bien y en verdad no. La prueba verdadera es cuando ese producto va al medio de Estados Unidos, ¿no? O a Latinoamérica o a Asia y a ver si la gente lo compra realmente. Sí, sí. ¿No? Cuando va más al mainstream como mercado. Hablemos un poco de contratación, de armar equipos fuera de Silicon Valley, porque además decidiste armar tu equipo de ingeniería en Ciudad de México, ¿no? O una parte de tu equipo de ingeniería en Ciudad de México. Y es curioso porque eso es común en empresas. Lo estoy viendo en empresas como Uber, como Pinterest, que están montando equipos de ingeniería, no tanto en startups de Silicon Valley. Y me decías que no solo lo hiciste por un tema de costos, que es lo que suele pensar la gente, sino porque dices, hay muy buen talento, ¿no? Pero que había cierto componente cultural que había que enseñarse. Cuéntame de eso y cómo haces para armar un equipo de ingeniería en México, en Latinoamérica, que opera al nivel de uno de Silicon Valley. Sí. Pues mira, te diría que tenemos un equipo híbrido. Sí tenemos a los ingenieros del Bay Area que vienen de las empresas de renombre, que han hecho y escalado startups de este lado. Pero para mí desde siempre fue fundamental, como que si nos remontamos a la historia de mi vida y de dónde vengo, pues apoyar a otros de la misma forma que otros me apoyaron. Porque esa decisión de alguien de admitirme a MIT, esa decisión de alguien de permitirme participar en un startup cuando no tenía esa experiencia antes, fue una apuesta que alguien tuvo sobre mi potencial, que transformó mi vida y que yo quiero dar también esa oportunidad a gente en Latinoamérica y que al mismo tiempo también se vuelve una ventaja para nosotros
al yo venir de ahí, poder realmente identificar muy bien ese talento que existe, en mi caso en México y en toda Latinoamérica, y que podemos enseñar, que podemos construir juntos algo de muy alto impacto, ¿no? Y sí, pues como tú dices, empresas grandes muchas veces lo ven como, bueno, vamos a ahorrar dinero y vamos a mandar estas cosas que no nos interesan y pues construir equipos que se enfoquen en eso, ¿no? Y la verdad es que eso yo no fue la razón para crear un equipo ahora en México y en Latinoamérica en general, sino es encontrar a los mejores, ¿no? Y apoyarlos. Y sí, no lo llamaría un choque cultural, pero sí hay diferencias. De hecho, diría que hay dos grupos de gente estereotipando en Latinoamérica. Okay. Por un lado, tienes a la gente que es muy técnica, pero a veces se enfoca solo en lo técnico. Y del otro lado, tienes a la persona muy emprendedora, pero que solo se enfoca en el lado de los negocios. Y siento que en Latinoamérica pasa mucho que las cosas son más cuadradas. Tienes que entrar en un rol y o eres el nerdo o eres el hombre de negocios, o eres el nerdo o eres el atleta, ¿no? Y aquí he aprendido, admiro mucha gente que es diferente, que es atleta y nerdo al mismo tiempo. Es el mejor atleta y el mejor nerdo, ¿no? Y se pueden de las dos. Y muchas veces sí pasa que hablas con alguien y pues le da a todo, a la inteligencia artificial, tiene las bases matemáticas, hace investigación, altísimo nivel, no habla inglés, ni le interesa, ni le intenta. No le interesa si está intentando entrar a una empresa, como a ver, pero ¿qué producto construyen y cómo lo que yo hago puede contribuir aquí? O igual y esta parte no puede, pero esta parte sí puede. ¿Qué puedo aprender que es más comerciable, ¿no? Y tienes el otro extremo, gente que sí ha tenido más esa apertura, pero a veces siente que, bueno, pues técnica. Contrato ahí cuando ya necesite armar mi empresa, pues contrato a alguien ahí barato y le pago cierto dinero para que me construya el producto. Pero entonces en ese mundo le falta no desarrollan esa creatividad de poder tener el tacto para saber este problema sí lo puedo resolver de forma mejor y diferente o no, ¿no? Entonces, nosotros sí les ayudamos a desaprender o a enfocarse en la parte que tienen más débil, muchas veces antes de contratarlos, ¿no? Son relaciones que ya voy teniendo desde años, donde le digo, mira, me encantaría trabajar en el futuro, estás débil en esta área, échale ganas aquí y aquí, y yo te puedo ayudar, puedo ser tu mentor, pero al final de cuentas vas a tener que ponerle mucho esfuerzo a esta área y con todo gusto colaboramos, ¿no? En este momento de cambio acelerado de IA, como hemos descrito, me pregunto si ha cambiado el perfil de ingeniero que buscas contratar. Sí y no. Es un tema súper debatible. Mucha gente le encanta construir startups, especialmente como en las fases más iniciales, con gente junior que tiene mucho que demostrar, que tiene mucha energía, que quiere acampar en un departamento todos juntos. Ahí, exacto. Y está como el otro extremo de, no, mira, vamos a contratar puros veteranos que ya saben como que vienen y 1, 2, 3, todo sale perfectamente como la versión de atleta olímpico en un startup, ¿no? Que ya sabe el playbook. Exacto. Y yo sí tiendo a irme más hacia ese lado de contratar de más senior. Ok. Y eso no ha cambiado. Ahora, hay una parte humana de contratar, me imagino, fuera de San Francisco. Y algo que yo he escuchado de amigos contratando ingenieros en Latinoamérica que me dicen es, por ejemplo, no se valora el equity o vender la historia de la oportunidad de hacer mucha riqueza con startups. No es tan sencillo. ¿Cómo ha sido tu experiencia porque de algún modo, yo, si me pongo tus zapatos, el pitch de Anthem es, oye, únete a una compañía que tiene una misión pues, global desde Estados Unidos, ¿no? Desde Silicon Valley. ¿Es recibido bien? ¿Cómo ha sido esa experiencia contratando gente y pues pitchando una oportunidad diferente a lo que a lo mejor podrías encontrar como ingeniero en México o en Latinoamérica? Sí, se ha hecho más fácil. Hace 10, 15 años era muy difícil vender esa idea de emprender porque no había ningún ejemplo, ¿no? O sea, como que
aquí en Estados Unidos, un ingeniero del Bay Area entiende que Google era una empresa chiquita, Uber, te tocó ver gigantes que no eran nada cuando tú ibas en la carrera, ¿no? Yeah. Y en Latinoamérica, a mí viéndolo desde fuera, era como, bueno, pues sí, eso pasa allá, ¿no? Yeah. Pero aquí no me va a pasar, ¿no? Y ya vas viendo que afortunadamente pues ya ha habido más de ese tipo de emprendimiento, ya ha habido unicornios latinoamericanos, ya ha habido algunos buenos exits latinoamericanos, sigue habiendo una brecha, pero Sí. al menos ya la historia ya existe, ¿no? Y entonces eso nos ayuda. Y bueno, por otro lado, afortunadamente tengo la posibilidad de enseñar ese ejemplo de que ya me ha pasado a mí, ¿no? Claro. Y eso ayuda mucho, ¿no? Porque el talento, cuando hablo con un ingeniero, pueden verse en mí mucho más fácilmente como de, mira, o sea, exactamente él tiene la mitad de mi historia y me puede ayudar con la otra mitad, ¿no? Y siento que el compromiso que tenemos todas las empresas que tenemos algo que ver con Latinoamérica, ya sea porque contratamos ahí o porque nuestro mercado está ahí, tenemos que tener éxito, tenemos que seguir siendo parte de ese historial de que sí se puede y que no solamente Silicon Valley tiene el monopolio, no es como que tienes que tocar la tierra aquí para que mágicamente tu producto funcione, ¿no? Y afortunadamente para Ansen, pues hemos tenido mucho de ese desarrollo, vamos por muy buen camino y pues tenemos que seguir así. Antes de continuar el episodio, quiero pedirte un pequeño favor. Solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal. Si tú no lo estás, por favor, ayúdame dándole clic en suscribirte. Con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas. A cambio, yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas y seguir trayendo cada vez mejores invitados, como los líderes detrás de Mercado Libre, Nubank, Duolingo, Tienda Nube, Pedidos Ya y más empresas de tecnología exitosas de Latinoamérica y el mundo. Gracias y ahora sí, volvemos al episodio. Andrei, tu ex colega en People AI, me contó que eres un gran reclutador, que tienes ideas creativas como ir a la parada del bus de Google, a buscar ingenieros de Google y contratarlos. ¿Algún tip o práctica inusual que uses para encontrar muy buenos ingenieros, para encontrar diamantes, digamos, de gente con mucho potencial? Sí, claro. He intentado de todo y como esa historia justamente, la idea fue, a Andre y a mí nos gusta mucho el café y justamente dijimos, mira, una forma de que nos miren estos ingenieros de Google es vámonos a la parada de Google y vamos a hacerles café para, en lo que se toman el café les hacemos el pitch de la empresa, ¿no? Y al final, después de todo tipo de esfuerzos, volar a Ucrania para convencer a un ingeniero, volar a México para convencer a otro, lo que más importa para mí es poder crear una conexión de verdaderamente entender cuál es la motivación, cuáles son las metas personales y profesionales de una persona y con toda honestidad entender si eso está alineado a lo que le puedes dar o no, ¿no? Y toma mucho esfuerzo. Mucha gente adopta la postura como de, mira, voy a hacer un proceso de entrevista donde voy a taladrar a esta persona y ya que pasa cierta barra, entonces le voy a aventar bastante dinero y bastante equity para contratarlo. Y ese no es mi estilo. Mi estilo es realmente entender qué es esta persona, cuál es su historia y de qué forma podemos ser parte de ella, ¿no? Y toma el esfuerzo desde que yo tomo en la medida de lo posible y ahora y cuando ya hemos sido unicornio, todas las llamadas iniciales. Entonces así saturo mi día de 12 horas de hablar con la gente para poder crear esa conexión de inicio. Eso significa cuando salen de una entrevista donde tú no estás, mandarle un mensaje, decirle, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? Significa verdaderamente crear esa conexión, ¿no? Y nos ha dado muy buenos resultados, incluso desde el punto de vista de filtro. Muchas veces entender esa historia es como, ¿sabes qué? Eres un excelente ingeniero de Meta y
tu mundo es esa especialización y no vas a encontrar esa especialización en un lugar que es un startup early stage, ¿no? Entonces piensa muy bien si en realidad quisieras entrar a un lugar así. Esa honestidad también toma un poco de agallas decirle que no a alguien simplemente porque... Si es que es muy bueno, ¿no? Es muy bueno, pero no es un fit. Yeah. José, en los últimos 12 meses, 18 meses, he conocido cada vez a más jóvenes técnicos, muchos de carreras de ingeniería, de ciencias de la computación, de informática, de toda Latinoamérica, que se están mudando a Silicon Valley a emprender, muchos a trabajar. ¿Por qué? Porque ven la fiebre del oro de inteligencia artificial y pues todos quieren ser parte de ella, ¿no? Entonces muchos vienen para emprender, muchos para trabajar. ¿Qué consejo le darías a esas personas que llegan a este lugar en el que llevas ya más de 10 años, ¿no? Jóvenes, ¿qué les dirías? A los que ya llegaron. O están por llegar, ¿no? O quieren venir, ¿no? Ok, bueno, quizás realmente es el mismo consejo. Uno, ayuda mucho pedir ayuda. Pasa mucho que cuando yo hablo con gente que viene de Latinoamérica, les da un poquito de miedo como acercarse a alguien y decir, oye, no sé qué hacer, ¿me podrías orientar? ¿No? Porque es como, pues esa persona está súper ocupada, entonces mejor primero creo algo yo o hago algo y ya que tengo una pregunta específica. Y crear esas conexiones realmente es muy importante y la gente quiere ayudar más de lo que te imaginarías. Yo personalmente en mi vida he mandado mensajes así a LinkedIn a gente que no conozco y digo, incluso todavía lo hago. Por primera vez contratamos un diseñador en Ansen y yo no había contratado a un diseñador antes. Entonces me acerqué a líderes de diseño en las empresas más grandes y así, pues por LinkedIn, le dije, oye, soy admirador de tu producto y has creado algo que yo admiro tanto, te puedo comprar un café y me podrás decir tu historia y enseñarme a contratar gente que sea como tú. En frío, así. Y me dicen, sí, claro. Y bueno, algunos no te contestan, ¿no? Pero muchos sí. Muchos sí. Una densidad una proporción muy grande te dice que sí. Entonces, no hay que tener miedo a pedir ayuda. Eso sí, hay que hacer tarea, llegar ahí y no saber nada de su historia, no saber qué preguntarles, pues no quieres que ellos te hagan el trabajo de descubrir en qué te pueden ayudar, ¿no? Tú tienes que saber por qué hablar con ellos te puede ayudar, ¿no? Y número 2, no tener miedo a tomar retos, ¿no? A veces las cosas se miran muy difíciles, como, mira, pues voy a crear una empresa. No, pues primero tengo que agarrar mucha experiencia o primero tengo que tener una idea. Ok, muy bien, pero ponte un timeline. ¿Qué puedes hacer en un mes? Ok, empieza tu empresa en un mes que tiene que haber pasado y ponte retos que parezcan casi imposibles en ciclos cortos y o lo vas a lograr o vas a aprender un montón de por qué no pudiste ese ciclo para que el siguiente ciclo sea más exitoso, ¿no? Entonces esa combinación de intenta cosas imposibles y pídele ayuda a los mejores es una combinación ganadora aquí y en China. Bueno, aquí en México al menos sé, porque no lo he probado en China, pero asumo que también. Me encanta eso último y creo que algo que he aprendido de los americanos viviendo aquí es que ellos no tienen nada de miedo para pedir ayuda. Definitivo. En Perú decimos la palabra conchudo, es como, no te da miedo, no te da nada, pedir ayuda, ¿no? Esa persona que te pide ayuda hasta por nada, los americanos son así, ¿no? Y aprovechan mucho eso. Sí, sobre todo en una ciudad como San Francisco, donde la gente está muy dispuesta a ayudar. Sí, sí. Y una cosa interesante que yo he aprendido, porque yo soy muy penoso en esas cosas, ¿no? A mí me costó, fue un esfuerzo muy grande. Es como reescribir tu chip, ¿no? Porque venimos de una cultura donde, pues, no, al contrario, no es así. Exacto. Y una de las cosas que más me ayudó fue aprender como cierto resultado psicológico de que cuando una persona te ayuda, en realidad esa persona tiene un beneficio, esa persona se siente mejor y esa persona crea una conexión mayor contigo, porque
a uno como humano le gusta ayudar. Y si te pones en esa perspectiva de si alguien viene a ti y te pide algo que no te cuesta nada a ti, pero que sabe que te va a hacer una diferencia, 9 de 10 personas lo van a hacer y se van a sentir muy bien con ellos, ¿no? Entonces pedir ayuda no significa quitarle algo a alguien. De eso habla el libro Influence de Robert Cialdini, de la reciprocidad en ambas direcciones. José, gracias por el tiempo. Al contrario, muchas Estuvo gracias. increíble la charla. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.